y entonces vamos a identificar errores. ¿Listo? Ya les dije más o menos cuáles eran acá, entonces bueno, voy a volverles a explicar acá las caritas felices y ahora ustedes me van a decir cuál es el error, ¿no? De las caritas tristes. Entonces, en esta carita feliz, entonces dice, frente a la responsabilidad colectiva, Butler resalta que el contexto no es exterior a la problemática, Esto es una cita narrativa. ¿Por qué? Porque la autora va por fuera del paréntesis y está el verbo, ¿no? Resalta que. La siguiente. Desde una mirada histórica, las relaciones entre los cuerpos, entre ellas la que ha existido desde la creación de este medio entre las y los ciclistas. La bicicleta, O sea, si yo voy leyendo y esto está dentro del paréntesis, obviamente no lo leo, ¿no? Entonces, Salazar está por dentro del paréntesis, esto sería una cita parentética. La siguiente, Butler indica que las mujeres somos de manera simultánea vulnerables y Es una cita narrativa porque está por fuera del paréntesis, estoy diciendo quién lo dice y pues le pongo un verbo, ¿no? Indica. Por último, al respecto, Soto indica que la reflexión feminista se ha orientado, bla, bla, bla. Es una cita narrativa porque estoy diciendo quién lo está diciendo, está por fuera del paréntesis y está el verbo. ¿Listo? Entonces ahí ya entendimos. Ahora vamos a identificar cuáles son los errores de estas tres citas a partir de lo que les digo a partir de esa clasificación de parentética y narrativas. ¿Listo? Entonces esta primera, leámosla. Con respecto al uso de la bicicleta, indica que este es uno de los medios de transporte más inclusivos que existe. ¿Cuál es el error de esta cita? Que tiene que estar por fuera del apellido. Ajá. Sí, muy bien. ¿Por qué debería ir por fuera del apellido? Porque es una cita narrativa, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque estoy poniendo un verbo, ¿no? Si yo leo acá, o sea, digamos que la lectura correspondiente sería, con respecto al uso de la bicicleta, indica que este es uno de los medios. ¿Indica quién? ¿No? Entonces, Pérez debería ir por fuera. Entonces, se hizo como si fuera una cita parentética, pero en realidad debería ser una cita narrativa, porque estoy diciendo que alguien hizo algo o mencionó algo. ¿Listo? Muy bien. Vamos con la siguiente. Al respecto, Ausch indica que con la bicicleta se da una intervención de vínculos sociales, amables, livianos, eventualmente efímeros, pero siempre portadores de cierta felicidad de vivir, los cuales se pueden experimentar en los colectivos de ciclistas. ¿Cuál es el error de esa cita? Falta el autor. ¿Cómo? Falta el autor, ¿no? Ausch es el autor, ¿no? Ausch es el autor. El año al lado y la página sí va a lo último. Ajá, listo. Entonces, bueno, esto fue algo que se me pasó a explicarles, aunque estaba, digamos que en esta, ¿no? Y es que siempre, 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 siempre el año va al lado del autor. O sea, no hay manera que el año vaya por otro lado y el autor por otro. O sea, esto ya es un matrimonio obligado. Siempre, siempre el autor va al lado del año, independientemente si va por dentro del paréntesis o fuera del paréntesis. Nunca se separa el año del autor o de la autora. ¿Listo? Entonces, este es el error. Entonces, si es una cita narrativa, porque decimos indica, está el autor por fuera, pero el año está en el lugar que no debe estar, ¿no? El año debe ir después del autor. ¿Listo? Y vamos con la última. Entonces, la cita empieza desde acá, ¿no? Se le da un lugar privilegiado al cuerpo. Se requiere situar el cuerpo como producido y productor del espacio a partir de prácticas que muestren tanto creatividad como inclusión en sistemas ya estructurados. Aguilar. ¿Cuál es el error acá? Debe ir en paréntesis todo, ¿no? Sí. ¿Cómo? Debe ir en paréntesis todo. Ajá. Pero de esa no. Exacto. Entonces, esta debería ser una cita parentética, es decir, la autora, Aguilar, debería ir dentro del paréntesis porque no estamos diciendo quién lo dijo, ¿sí ven? Si dicen, no dicen Aguilar, como
yo podría volver esto narrativo diciendo como Aguilar mencionó, ¿sí? O como señaló Aguilar, ¿sí? Pero si vemos, no se está diciendo quién lo dijo, ¿no? Entonces, Aguilar debería ir por dentro del paréntesis y ser una cita parentética, ¿listo? ¿Hasta ahí hay preguntas frente a esa diferenciación entre parentética y narrativa? No. ¿Podemos seguir? Claro. ¿Cómo? Que hagas un quiz. No, ya ahorita igual vamos con los otros, como esa permanece siempre, o sea, esa siempre va a ser, digamos que, o la una o la otra en los diferentes tipos de citas, digamos que vamos a revisar al final si entendemos todas las clasificaciones, ¿listo? Ahora sí vamos a empezar con una de las clasificaciones principales que existen de las citas y es dependiendo el tipo de fragmento. Si son fragmentos textuales copiados y pegados tal cual, o si son fragmentos parafraseados. ¿Qué es el parafraseo? Es cuando yo menciono la idea de otro autor, pero en mis palabras. ¿Listo? Ese es el parafraseo. Con respecto a las citas textuales, pues hay citas textuales cortas y hay citas textuales largas. Vamos a empezar entonces con las citas textuales. Como les decía, una cita textual es cuando yo tomo tal cual la idea del autor y la plasmo así en mi documento, ¿sí? Cuando yo no le hago ningún tipo de modificación. Bueno, a eso se les llama cita textual. Es una cita textual corta cuando son menos de 40 palabras. Andrea, pero si tiene 40 palabras, no, si tiene 40 ya es larga, ¿sí? Hasta 39, ¿no? Entonces, menos de 40 palabras. Segunda característica, va inmersa dentro del texto, es decir, no va punto aparte, o sea, como en un apartadito entre espacios, no, sino que va directa dentro del texto. Y se usan comillas, ¿sí? Se usan comillas y se pone el número de la página o si estamos leyendo un documento digital que no tiene páginas, se escribe el número de párrafo, párrafo 1, párrafo 2, párrafo 10, párrafo 30, dependiendo del párrafo en el que se encuentre, ¿listo? Entonces vamos a ver acá estos dos ejemplos. El pensamiento complejo no pretende eliminar la simplicidad, bla, 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 bla. En conclusiones radicales, abro comillas, ¿no? El pensamiento complejo integra lo más posible los modos simplificadores de pensar, bla, 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 cegadoras. Cierro acá comillas, entró acá el señor Morán, el año y la página, ¿no? Entonces verifiquemos que tenga. Entonces, fragmento de menos de 40 palabras, digamos que las cuento y tiene, no sé, 20. 1, 2, 3, 4, 20. Entonces, es una cita textual corta. ¿Va inmersa el texto? Sí, miren, acá va. En conclusiones radicales, coma, sigo ahí, ¿sí? No le estoy poniendo punto aparte, ¿no? O no, si no la estoy apartando. Punto acá y sigue, mira, siendo esta una de las características. Que va inmersa dentro del texto. Hola, ¿me volvió a sacar? Sí, o sea, no te saco si no te congelaste. Ya. Va, volvamos a ver. Listo. Ya les expliqué los cuatro elementos. ¿Sí alcanzaron a escucharme ahí? Sí. Listo, entonces, ¿esta qué sería? La primera cita, ¿parentética o narrativa? ¿Cuál sería? Perdón. Diga, ¿cuál es la cita? Dígale a ella. Parentética. Listo, parentética, recuerden, el autor, en este caso Morán, Edgar Morán, va por dentro del paréntesis. ¿Listo? Vamos a entonces ahora a verificar. La siguiente es una cita narrativa, porque es narrativa, autor por fuera, una acción, ¿no? Entonces indica
resalta, bueno, lo que fuera que se mencione, ¿listo? Pero porque es una cita textual corta, porque si yo voy a contar 1, 2, 3, 4, bueno, me va a dar menos de 39 palabras, o sea, perdón, hasta 39 palabras, ¿no? Tiene comillas, ¿cierto? Tiene comillas y tiene el número de página, ¿no? Entonces, recordemos, toda cita tiene, toda, independientemente de la que sea, tiene autor, autor y año, ¿sí? Pero, aparte de eso, una cita textual corta tiene comillas y tiene el número de página. Si es un documento digital, debe tener número de, y que no tiene paginación, obviamente. Tiene que tener número de párrafo. ¿Listo? ¿Alguna pregunta con esta cita textual corta o ya pasamos a la larga? Todo está claro. No escucho, así que asumo que... Todo claro. Todo Listo. claro, claro. Listo, perfecto. Entonces ahora sí vamos con la cita textual larga. Entonces recordemos, las citas textuales es cuando yo copio tal cual el fragmento sin hacerle ningún tipo de modificación. ¿Cuándo es una cita textual larga? Cuando son más de 40 palabras. Ojo, toca tratar de evitar el uso excesivo de este tipo de citas. ¿Por qué? Porque demuestra que no estamos haciendo elaboración de texto de nuestra parte. 2, va a arrojar un nivel alto de coincidencia, ¿sí? Y digamos que no se ve el trabajo interpretativo de quien está haciendo el documento, ¿no? Entonces, sí hay que usarlas, pero con mucha moderación, ¿listo? Entonces, 40 o más palabras, se debe realizar en texto aparte, ya les voy a explicar eso ahorita con el ejemplo. Debe tener sangría sostenida toda la cita, o sea, debe tener una sangría sostenida de 0.5 pulgadas desde el margen izquierdo, sostenida completamente, sin espacio extra ni antes ni después de la cita. Debe haber una puntuación final antes de la cita. Ahorita les voy a explicar eso con el ejemplo, que este fue uno de los cambios que hubo entre la edición 6 y 7 en inglés y 3 y 4 en español. O sea, esa es una de las últimas modificaciones, esta puntuación final antes de la cita, sin puntos después del paréntesis. Suena súper enredado, pero ya vamos a ver esto. Listo. Entonces aquí les voy a dar un ejemplo. Esta es una cita textual larga o en bloque, ¿no? Entonces, les hice el primer ejemplo como narrativa, ¿no? Entonces, con respecto a la infraestructura especializada para el uso de bicicleta en la región, van con sellos, el año señala que, ¿no? Entonces, esta es una cita narrativa, señala que, 2 puntos. Si se dan cuenta, yo acá no sigo el texto, ¿no? O sea, como que no está inmerso en el texto, sino que va aparte. O sea, va un renglón abajo. No sin dejar más de un espacio, no. Simplemente en el renglón que sigue, ¿no? Entonces, una de las acciones, y ahí viene toda la cita. Chun, 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 chun. Listo. Entonces, veamos acá esto. Sangría sostenida es esto. Recuerden que cuando uno escribe con norma Zapa, todo párrafo debe empezar con una sangría inicial, que es este huequito que está acá, que es un espacio de 0.5. O sea, si uno lo hace manual, pues uno puede programar el computador para que lo haga, ¿no? Pero si lo hace manual, es un espacio de darle clic al espaciador 5 veces. ¿Listo? Entonces, esto, ay, no sé qué sea, ya, esto que está acá es una sangría. Acá al lado del con, esto es una sangría. Ahí empieza el texto. Y en el caso de las citas textuales, si nos damos cuenta, se mantiene completamente, ¿no? Toda la cita va con esa sangría. Si vemos acá termina la cita en el 39, pasa al siguiente párrafo. Y como todo párrafo en norma Zapa inicia con sangría, pues pareciera que ahí siguiera de largo, pero no, esto es otro párrafo. ¿Listo? Entonces, si contamos acá las palabras, entonces seguramente nos va a dar, no sé, 50, ¿no? Digamos que una manera para saberlo más o menos es que si tiene más de 4 renglones, de seguro tiene más de 39 palabras, ¿listo? Entonces acá uno ya digamos que tiene, no, 50. Entonces, vean lo que les digo del punto. Entonces acá la cita está, ¿no? Este es el autor, el año, la autora, el año, y al final va la página, porque esa es otra característica, ¿no? Como es textual, debe tener página o párrafo. Entonces va el punto, y luego va
la página y no va punto después, ¿sí? Vamos a verla con una cita parentética que me parece más fácil. Esta es exactamente la misma cita, solo que la volví de narrativa, la volví parentética. Entonces, si se dan cuenta, va de últimas, entonces dice exactamente lo mismo, punto, o sea, se cierra la idea y luego se pone la cita y luego no va a punto, ¿sí? A eso se refiere, volvamos a la estructura, a eso se refiere esto de puntuación final antes de la cita y sin punto después del paréntesis, ¿sí? Puntuación final, acá termina la cita, acá termina el fragmento, luego viene la cita, Vasconcelos, y no va al punto, ¿ya? Eso es como una de las nuevas, a mí me parece medio X esa norma, pero pues así está, ¿listo? Entonces, para que la tengan en cuenta. Volvemos acá, miren, está en párrafo aparte, sigue la sangría sostenida y luego seguimos con otra parte, otro parte del texto abajo, ¿no? Entonces, la cita textual siempre va solita, ¿sí? No debe ir con nada de nuestras palabras, sino solo lo que dijo el autor aparte, ¿listo? No sé si acá quedamos claros con esto. Sí, señora. Listo, bueno, entonces vamos, perfecto. Ay, no sé qué hice, espérenme un momentito. Listo, entonces ahora vamos a trabajar la cita parafraseada. Como les decía, la cita parafraseada implica expresar la idea de otra persona con nuestras propias palabras. Es útil en la escritura porque le permite a uno resumir y sintetizar información de diversas fuentes, concentrándose pues en lo importante y comparando detalles relevantes, ¿no? Entonces, acá hay dos ejemplos. Digamos que yo leí todo el artículo de Quintero y saqué algunos elementos relevantes que voy a poner acá. Bueno, primera salvedad con esto. Hacer parafraseo no es simplemente ponerle sinónimo a al texto, ¿no? Entonces simplemente le cambio unas palabritas, ¿sí? Les pongo sinónimo y ya, con eso ya es una cita parafraseada. No, ojo, tenemos que decir eso es en nuestras palabras, ¿sí? O sea, digamos que conectando con nuestras ideas. Entonces, bueno, una de ellas es la de Quintero, quienes señalan que el acelerado crecimiento urbanístico de las ciudades, bla, 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 y en congestión vehicular. Listo, ahí termina. Si se dan cuenta, esta cita solo tiene dos elementos, que es la autoría y el año, no más. Y las comillas, no, va sin comillas, porque cuando uno pone comillas es que está textual, ¿sí? O cuando lo pone en texto aparte, ¿no? Entonces, en este caso, estoy haciendo alusión a que esto es una idea de otra persona, pero está dicha en mis palabras. ¿Listo? Vamos ahora con la siguiente. La bicicleta hace parte de la historia de la mayoría de personas. Usualmente rememora momentos de la infancia o de la adolescencia. Ausch, 2008, que va dentro del paréntesis. Punto y sigo. Aprender a montar bicicleta, ¿sí? Entonces, se supone que esto fue una interpretación mía, ¿sí? O un parafraseo, lo dije en mis palabras, una idea de Ausch. Acá en este caso, pues de manera parentética. ¿Listo? Realmente la cita parafraseada no es difícil de elaborar porque pues simplemente es apellido y año, pero lo que sí es difícil es hacer esa interpretación, ¿no? O sea, como que realmente sea hecho en nuestras palabras. ¿Listo? ¿Alguna pregunta con el parafraseo o podemos seguir? No. No, todo bien. ¿Todo bien? Listo. Bueno, vamos entonces ahora con la siguiente. Listo, ahora vamos con la cita por número de autores, ¿no? Entonces, a veces vemos que hay documentos donde hay 3, 4, 5, 6, 7 autores, ¿no? Esta última edición hizo un cambio en ello. Entonces, lo que era el primero con un solo autor o con dos, se mantiene. Lo que cambia es de 3 o más autores, eso cambió, ¿listo? Entonces, bueno, cuando es un autor, tal cual como se los expliqué, ¿no? Entonces, si es una cita narrativa, el autor va por fuera, luego va el año y luego la cita.
Si es una cita parentética de un solo autor, entonces nuevamente el autor y el año por dentro del paréntesis. Fin. Ya, no, pero es que aparte es una cita textual. Ah, bueno, entonces coma, P punto y la página o el párrafo. ¿Listo? Ahora, si es una cita de dos autores. Cuando es una cita de dos autores, cambia. ¿Listo? Entonces, esto cambió mucho también para esta edición porque antes hacía, digamos que la diferenciación que decía, si estamos escribiendo en español, usar siempre la Y. Pero si es una escritura en inglés, pues se utiliza la ampersa. Pero para esta edición establecieron que toda cita parentética que sea de dos autores, como acá abajo, Romero y González, pero es parentética, o sea, va dentro del paréntesis, debe ir como está ahí, que es la ampersa, ¿no? Entonces se usa entre los apellidos de una obra de dos autores. Solo se utiliza cuando vamos a hablar de dos autores, ¿listo? En cita parentética. Cuando es narrativa, es decir, cuando va por fuera, sí se utiliza la Y. ¿Qué sentido tiene esto? Y es que, digamos que esa I, esa ampersand, pues significa and en inglés, ¿no? Entonces, si la pusiéramos por fuera del paréntesis, digamos que sería un Spanglish, ¿no? Porque estamos escribiendo en español y de un momento a otro aparece un and, que es el significado real de esa I, ¿listo? Entonces, por eso solo se utiliza dentro del paréntesis, la ampersa, o sea, dentro de una cita parentética. Bueno. Y en tres o más autores, antes se decía que la primera vez se nombraban hasta 6 autores, ¿me acuerdo? Si no estoy mal. Y de ahí para allá se utilizaba el et al, que significa otros, ¿no? Pero desde esta nueva edición, de 3 autores en adelante, siempre se utiliza el et al. Los apellidos de un grupo de autores se reemplazan con este et al, punto. Entonces, si es una cita narrativa, entonces sería así, Medina et al, punto, se abre paréntesis y se pone el año. Ah, pero es que si es una cita parentética, entonces se pone Medina et al, punto, coma, y el año, ¿listo? Que son 6 autores, que son 10 autores, que son 20 autores, siempre se pone el apellido del primer autor o autora, y de ahí en adelante todo es et al, ¿listo? No sé si tengan preguntas acá con respecto a al número de autores, cita por número de autores. Señora. A ver si se despierta. Perfecto. Entonces ahora vamos con las institucionales o autor corporativo. Bueno. Los autores corporativos son cuando pues no es una persona natural, real la que aparece, sino que es un grupo de personas, una organización, ¿no? Ejemplo, ICBF, cuando utilizamos documentos del ICBF, la Policía Nacional, de la Organización de Naciones Unidas, de la UNAD, por ejemplo, si hay un documento de la UNAD que no dice la autoría, quién lo escribió, sino está como la organización. Entonces, ese sería un autor corporativo. Y bueno, así existen un montón de autores corporativos, sobre todo cuando consultamos informes, ¿no? Entonces, la Organización Mundial de la Salud menciona que tal cosa, ¿cierto? Usualmente esos documentos no tienen una autoría por persona o personas, sino por institución. Listo. Entonces, acá hay una diferencia. Cuando se cita por primera vez y cuando se cita de segunda vez en adelante. Siempre que se mencione un autor corporativo por primera vez en un documento, debe aparecer el nombre completo de la institución. Usualmente esas instituciones pues tienen nombres largos, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, Organización de Naciones Unidas, ¿no? Y se pone la abreviatura que se va a utilizar de ahí en adelante, que en este caso sería ONU, ¿cierto? Entonces acá les puse el ejemplo, si fuera una cita parentética y si fuera una cita narrativa. Entonces miremos qué características tiene. Entonces si es una cita parentética va
el paréntesis, el nombre completo de la organización, Organización de Naciones Unidas, está. Este paréntesis, que es un cuadradito, si se dan cuenta, no es un paréntesis normal, sino es un cuadrado, ¿no? Es un tipo de paréntesis cuadrado. La abreviatura, cierro eso, esa es una manera de indicarle a quien está leyendo que de ahora en adelante, cuando se nombre la Organización de Naciones Unidas, se van a mencionar como ONU. Se cierra esto, coma y el año. Ah, pero es que lo voy a nombrar, es en una cita de narrativa, ¿no? Entonces, según la Organización de Naciones Unidas, entonces el nombre completo va por fuera por primera vez y ahí ya no se utilizaría este cuadradito, sino que se utiliza el normal, ¿no? Entonces, entre paréntesis, ONU, 2021, ¿sí? Digamos que pareciera que quedara doble vez la cita, ¿no? Como narrativa y parentética, pero en este caso, esto dentro del paréntesis es para indicarle a quien lee que de ahora en adelante no se mencionará este nombre completo, sino solamente la abreviatura, ¿listo? Ya de ahí en adelante, las veces que se mencione, ya se va a mencionar solo con la abreviatura. Entonces, es la segunda vez que hago mención de la Organización de Naciones Unidas, entonces en una cita parentética iría el paréntesis, ONU, coma, el año y cierro. ¿Listo? Ah, no, que la voy a hacer narrativa. Bueno, entonces se dice ONU, si se dan cuenta ya como es la segunda, puede ir sin el paréntesis, ONU, y luego el año. ¿Listo? Básicamente es eso, es tener en cuenta que la primera vez que se mencione un autor corporativo, siempre va el nombre completo y dentro de paréntesis va la abreviatura, que si es parentética será este cuadradito, pero que si es narrativa será el normalito. ¿Listo? Pregunta frente al autor corporativo. No, señora. Listo. Digamos, si fuera el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ¿no? Entonces iría Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, paréntesis, ICBF, coma, el año y cierro paréntesis. ¿Listo? Bueno, ahora vamos con las fuentes secundarias. Cuando utilizamos fuentes secundarias, como les dije, era algo que les iba a decir en un principio, pero de pronto no me iban a entender y es como que a veces es riesgoso porque se vuelve un teléfono roto, ¿sí? Entonces imagínense que yo estoy leyendo un artículo y ese artículo menciona a otro autor, pero fue la interpretación que este autor hizo del otro, ¿no? Y entonces ahora yo voy a hacer la interpretación que ese hizo del otro, ¿no? Es como que se vuelve la interpretación de la reinterpretación, ¿no? Cuando es una cita textual, es un poco más, digamos que se corre menos ese riesgo, pero igual sigue siendo algo descontextualizado. O sea, estamos sacando, digamos que este autor lo sacó para hablar dentro del contexto de su investigación y ahora yo lo voy a sacar en el contexto de la mía, ¿no? Entonces, como que se pierde el hilo y se puede volver un teléfono roto. Por eso hay que evitar en la medida de lo posible la cita de citas. Hay casos donde no es posible, por ejemplo. Voy a citar a alguien que habla de un documento de Vygotsky que está en ruso, ¿sí? Yo por más que quiera no puedo ir a la fuente porque no sé ruso, no lo voy a poder leer, ¿no? Entonces ahí no es posible. O también a veces son documentos clásicos, supremamente viejos, que así estén en español, ya no se pueden conseguir, ¿no? Entonces en esos casos digamos que pues ni modo, tocó usarlo, pero en la medida de lo posible ir siempre a la fuente principal para hacer siempre citas de fuentes primarias. ¿Listo? Bueno, esto también tuvo un cambio porque antes se tenía en cuenta la fecha de la cita que yo estoy extrayendo y aparte de la cita original. Ya no, ahora solamente se utiliza el año de la fuente que yo estoy leyendo. Entonces les explico. Digamos acá, entonces leamos esta cita. Pérez, todo lo que está dentro del paréntesis, recuerden que no se lee, ¿no? Pero bueno, digamos que acá citado por González, el año de González, indican que el desarrollo de las políticas de movilidad sostenible, tal cosa, ¿listo? Acá, ¿qué texto leí yo? Yo leí a González, porque yo estoy diciendo citado por González, yo leí a González. Pero ¿qué idea estoy trayendo yo acá? La de Pérez, ¿no? Porque Pérez es el original que dice que el desarrollo de políticas
Pero de acá, creo que de acá. Oli. La ola. La ola. ¿Sí? Ya volviste. Listo. Bueno, ya, ¿dónde quedé? ¿Dónde quedó, Patria? Quedó en la cita de cita. Cita de citas, ¿listo? Cita de citas. Digamos que el enredo en cita de citas es como aclarar a quién estoy leyendo yo y de quién es la idea. Por eso se vuelve un poquito complejo. Acá, ¿ya están viendo mi pantalla? Sí. Listo. Entonces, digamos que para identificarlo es cuando uno dice citado por, y el apellido, esa es la persona a quien yo estoy leyendo, ¿sí? Entonces, digamos acá, desde la disponibilidad y el acceso de los elementos de emisiones atmosféricas, Fajardo citado por Quiñones et al, ¿listo? Entonces, yo estoy leyendo a Quiñones et al, bueno, Quiñones y otros sería acá, pero estoy referenciando o estoy citando la idea de Fajardo, ¿listo? Ahora acá, Romero citado por BID 2015. Entonces yo estoy leyendo al BID, que es un documento institucional del Banco Interamericano de Desarrollo, estoy leyendo, pero el Banco Interamericano de Desarrollo me está diciendo que Romero dijo esto. ¿Listo? Entonces refiere que la psicoinclusión, bla, 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 bla. ¿Listo? Entonces, para tener en cuenta acá, se deben tener en cuenta el apellido o los apellidos de tanto de la fuente que yo estoy leyendo como de la fuente que esa persona que estoy leyendo está citando. ¿Listo? Y se debe tener en cuenta el año de quien yo estoy leyendo directamente, de la fuente directa. ¿Sí? El año de cuando dijo esto Pérez no me importa, o cuando Fajardo dijo esto no me importa. Lo que me importa es la fecha de quien yo estoy leyendo. Y ya ahí tendríamos que ver las diferentes características de la cita. Por ejemplo, acá esta primera cita, tratemos de como de identificar los diferentes tipos de cita. ¿Es una cita parentética o es una cita narrativa? Esta primera. No, parentética. Narrativa porque la otra es ¿Cómo? Es una cita narrativa, ¿sí? Pareciera que fuera parentética porque tengo un autor por dentro del paréntesis, ¿no? Pero en realidad es una cita narrativa porque estoy diciendo que Pérez indica tal cosa. Bueno, acá está mal, es indica, no indica, porque es solo uno, Pérez, ¿no? Entonces, esta es una cita narrativa, pero siempre, como siempre las citas de citas van a traer este autor de la fuente que estoy leyendo por dentro del paréntesis. Siempre, ¿no? Entonces, miremos a la otra. ¿Qué tipo de cita sería esta? La segunda, ¿parentética o narrativa? ¿Cómo? Parentética, ¿no? Porque todo va dentro del paréntesis, ¿listo? ¿Es una cita textual o parafraseada? No. ¿Cuál? ¿Cómo? Textual. Porque es una cita textual. Recuerden, comillas y el número de página, P punto, ¿no? Entonces, esto hace que sea una cita textual corta y es una cita parentética porque los autores van dentro. ¿Listo? Ahora veamos esta. La última. ¿Es una cita parentética o narrativa? Narrativa, ¿no? Porque estamos diciendo que Romero refiere que tal cosa, ¿no? ¿Es una cita textual o es una cita parafraseada? Textual. Textual, ¿no? Porque comillas
y el número de la página, ¿listo? Y entonces recuerden, siempre el citado por va dentro del paréntesis y el año de quien estoy yo leyendo, ¿listo? Me suena enredado, pero creo que lo doy a entender como lo básico. ¿O tienen preguntas frente a esta cita de citas? Sí, o sea que cuando uno lee un artículo, O sea que cuando uno lee un artículo y ahí aparece en el artículo. Uy, los perdí. No les... Pongo citado por. Ya, ¿me repites la pregunta? Es que no te escuché. Es que, por ejemplo, si yo estoy leyendo un artículo y ahí dice, según tal, o sea, hay una cita ahí textual. Yo no extraigo esa cita, sino que nombro el autor de ese artículo y pongo entre paréntesis citado por, ¿sí? Ya, listo, mira. Esa sería una fuente secundaria, ¿cierto? Entonces, digamos que yo voy a tomar esa idea, que, o sea, digamos, yo estoy leyendo el artículo, o bueno, tú estás leyendo el artículo y dice, según fulanito de tal cosa, ¿cierto? Entonces, digamos que pongámosle apellido a ese fulanito, Pérez, ¿cierto? Entonces, según Pérez, ta. ¿Cuál es el apellido de la persona a quien yo, o sea, quien escribió ese artículo, ¿no? Ese es como uno de los importantes. ¿Por qué? Porque yo voy a poner a esa persona como citado por el nombre del artículo que estoy leyendo, ¿no? Pero de quién es la idea, debe ir de primeras, ¿no? Entonces, si dice ahí, según Pérez, entonces tendríamos que poner en nuestro documento, según Pérez, citado por el dueño del artículo que estamos leyendo, ¿sí? Más o menos. Sí, señora. ¿Listo? No sé, a ver si tengo por acá a alguien. Tengo acá un artículo. A ver. Tengo acá un artículo y podríamos hacerlas. A ver, tengo por acá otro. Vamos a tratar de hacerlo para que quede más claro. Es que sí siento que está sonando. No sé por qué hoy estoy tan enredada para explicar esa cita. Pero vamos a hacerlo en... Vamos, entonces voy a dejar de compartir esto. A ver si me comparte este artículo que estoy leyendo. ¿Ven el artículo que tengo acá? ¿Sí se ve el artículo o no? Hola. ¿Sí se ve? Es que no les... Listo, va, este es el artículo, ¿no? Entonces, digamos, yo estoy leyendo esto. Entonces, digamos que yo digo que esta cita me sirve. Una herramienta poderosa para el desarrollo rural, toda vez que tiene la capacidad de reducir la pobreza y la desigualdad. ¿Sí la ven? Sí, señora. Listo. ¿Qué tipo de cita es esta? Parentética. ¿Y qué otra característica? ¿Es parafraseada o textual? Parafraseada, ¿cierto? Entonces, vamos a reescribirla en el chat. Digamos que yo, a ver si esto copia y pega. ¿Dónde está el chat? Acá está el chat. Listo. Entonces, digamos que yo leí. Bueno, digamos que yo pongo acá una herramienta, ¿qué dice carajo? Una herramienta poderosa, bla, 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 ¿cierto? Entonces, ¿de quién es esta idea? Esta idea en realidad es de Croes, ¿sí? Bueno, díganme, ¿qué dice ahí? ¿Croes qué? Croes, listo, Croes, Ampersa,
Rivera 2015, ¿cierto? Entonces recuerden que este año no nos importa. Nos importa es el año de quien escribió esto. Entonces, ahora, ¿quién carajos escribió eso? Nos vamos a ir a buscarlo. Entonces, miren, dicen que este texto se llama Sostenibilidad versus Sustentabilidad, una propuesta integradora que desvirtúa su uso homólogo. ¿Quiénes son los autores? Juan Pablo Mariño, Silvestre Flores y Jorge Bonilla. Recordemos la regla de 3 autores, ¿no? Entonces, en caso de 3 autores, entonces sería citado por... ¿Cuántos autores son? 3, ¿no? Entonces, el primero es de apellido Mariño, ¿no? Citado por Mariño. Juan Mariño. Sí, Juan. Et al punto el El año 2018. Vemos que acá este artículo fue del 2018, entonces 2018 y cierro paréntesis. ¿Listo? Entonces, así debería quedar la cita. A ver, se las mando al chat. No sé si ahí ven el chat. Sí. ¿Listo? Entonces, miren, Croes y Rivera, ¿sí? Una herramienta poderosa, eso lo dijo Croes y Rivera, citado por Mariño et al. En el 18. ¿Listo? O sea, entonces es la fecha en la que, digamos, uno saca el artículo, no la que ellos quitaron. Exactamente. Entonces, si bien... Es la fecha del artículo, más no la fecha de quien está siendo citado. Ajá, exacto. Entonces, si ven acá, Croes y Rivera desapareció el año de ellos, porque el que me importa es el año de estos 3 que escribieron el artículo. ¿Listo? Acá estamos asumiendo que yo hice una cita parafraseada, porque si se dan cuenta, yo no puse página. Pero si fuera una cita textual, pues entonces tendría que, después de 2018, P. punto, que en este caso sería la página número 1392. ¿Listo? ¿Ven? Que esa sería la página. Bueno, no sé si hasta ahí ya quedó un poquito más claro. La cita de citas. ¿No? Sí, de acuerdo. Listo, vamos. Ahora vamos con... Listo. Bueno, igual, todo este enredo para decirles, traten de no usar eso. O sea, traten de no sacar citas de citas, ¿no? Traten de ir a las fuentes directas. ¿Listo? Listo. Ahora vamos a encontrar el error. Listo. Encontremos el error. En este sentido, Vega indica que mientras que el varón tiende a organizar su vida cotidiana por medio de lógicas personales, la mujer asume la responsabilidad de articular las demandas del colectivo familiar. ¿Qué tipo de cita es esta? Textual. Ajá. Narrativa. Narrativa, textual, muy bien. Sí. ¿Textual corta o larga? Sí. Corta. Corta. Corta, muy bien. ¿Cuál es el error? El nombre con la fecha está separado. ¿Cómo? No, es la página de Sí, página de... La página o el párrafo siempre van al final, ¿sí? Entonces acá debería ir Vega, el año, indica que todo eso, tin, 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 y paréntesis, P.32, cierro paréntesis. ¿Listo? Ese es un error. Listo. Vamos ahora con la segunda. ¿Cuál es el error? Ya ni me acuerdo. A ver, venga, la revisamos. El año. El 2011, ¿no? No, porque ahí dice Romero Frey. Ya. No está fácil. Y no es en las dos que hay el error. Solo, ahí hay 2 citas. Y el 2011 no debería ser paréntesis. Eso debe ser una parafraseada. No. Es que no hay. Pero entonces, ¿qué quedó?
Los autores ahí. Listo, bueno. El error está en la última cita. Y es que tiene el número de página. Si tiene el número de página es porque es una cita textual, ¿sí? Si fuera una cita textual larga, tendría que ir en texto aparte, pero acá tenemos dos citas, es decir, que está dentro del mismo texto, ¿cierto? Y aparte, no tiene comillas, si se dan cuenta, ¿no? Entonces, en realidad es una cita parafraseada y no debería tener el número de página. ¿Sí? ¿Sí quedó claro cuál es el error? Sí, señora. ¿Listo? Bueno. Miren que esta es otra manera que yo les decía que es muy raro que quede hacia el final el autor, es muy raro, pero pasa, miren como también se estudia. Acá en este caso el verbo no es indica, mantiene, sugiere, sino se estudia. ¿En dónde? En Romero y Fariñoso. ¿Listo? Bueno, vamos ahora con otra. Encontremos acá el error. Entonces, la cita dice, a ver, leámosla desde acá. De la psicología llamado síntesis experimental del comportamiento, parafraseando a Ardila. Cuénteme cuál es el error de todo eso que está ahí. Los nombres. Listo, muy bien, perfecto. Miren, acá hay dos cosas, o sea, como que en la escritura uno no debería decir parafraseando a Ardila, pero bueno, no, o sea, digamos que es posible, ¿no? Digamos que no se convierte en un error. O sea, uno no tendría que decir, estoy parafraseando, ¿no? Se asume que uno parafrasea si no pone algo textual, ¿no? Pero bueno. Y la otra es cómo se citó. Entonces, esta es una cita de citas, cómo se citó en todo este chorrero. No, recuerden que si son 3 autores o más, es Ardila et al. Punto, coma, 1993, ¿no? No todo este chorrero de autores. ¿Listo? Ahora vamos al siguiente párrafo, a la siguiente cita. ¿Cuál es el error? No es tan fácil, creo yo. Lo mismo. Ah, sí, lo mismo. Lo mismo. ¿Qué? El al. Listo, no. Bueno, pues se hace. Final, creo que ahí no va. A ver, miremos. Esto es una cita, asumamos que parafraseada, ¿cierto? Porque no tiene número de página y porque no hay comillas ni hay texto aparte, ¿cierto? Si se dan cuenta acá, punto, acá sigue el párrafo, o sea que tampoco estamos hablando de una cita textual larga que esté aparte, ni hay sangría sostenida, ¿no? Vemos que no hay sangría sostenida, entonces asumimos que es parafraseada. Bueno, acá esta me pareció importante ponerlas porque a veces se confunden. En realidad, estos no son 3 autores, sino 2. López y Almanza es el mismo autor y Beaus es el segundo autor o autora. ¿Listo? Porque a veces aparecen los apellidos con esa liniecita, con ese guión, y ya aparecen los dos. Hay autores que establecen que quieren que aparezcan sus 2 apellidos, y esa manera de establecerlo es poniendo ese guión. Entonces, López Almanza es una sola persona. Y Beaus es otra, es decir, que estamos hablando de 2 autores. Si vemos acá está una cita parentética, está dentro del paréntesis, es decir, que acá debería ir Lampersa, ¿no? Ese ochito que es Lampersa. Entonces debería ir López Almanza, Ampersa o An y Beaus 2007. ¿Listo? ¿Sí entendimos el error? Señora. Sí. Y listo. Y eso fue todo con respecto a la citación. Creo que estas son las principales. Ya lo otro que hay, bueno, con respecto a esto, entender que uno esto que acabamos de hacer debe ser de memoria, de memoria. Las referencias, si uno debe ir sí o sí al manual, ¿sí? El manual, ahí ya me están viendo, ¿cierto? Sí. Este es el manual, ¿no? Pero bueno, ustedes lo encuentran en internet muy fácil. Este manual es larguísimo.
larguísimo, larguísimo, porque como les expliqué al principio, no solo trae las formas de citación o de estilo, sino que trae cuestiones éticas, cuestiones de protección de participantes, ¿no? Pero ya cuando vamos a hacer la referenciación, hay muchos tipos de documentos, ¿sí? Muchos tipos de lugares donde podemos extraer información. Yo, digamos que trabajo seguido esto, hago correcciones de estilo, revisión de normas APA, y yo no me sé las maneras de referenciar. Yo siempre tengo que ir a volver, o sea, me sé como las básicas, ¿no? Cómo se cita un artículo con DOI, cómo se cita un libro en físico y demás. Pero de ahí para allá uno siempre tiene que ir al manual, porque uno no se va a aprender de memoria eso, que el punto, que la coma, que esto va en cursiva, que eso, no, eso uno no se lo aprende, ¿sí? Entonces, para eso ir al manual. Pero lo que les acabo de explicar, sí o sí, tienen que aprendérselo de memoria. Y eso se lo aprende uno escribiendo. Porque yo no puedo ir cada ratico a ir a buscar el manual. ¿Cómo es que se hace una cita parafraseada en mis propias palabras? Ir a buscar, solo autor y tal cosa. Y cuándo van comillas y cuándo no van comillas. No, eso digamos que es desgastante, ¿no? Y es en el hacer que uno debe aprender y memorizárselo. Entonces, esto que les acabo de compartir, pues digamos que es en la práctica que se lo deben aprender y súper memorizar. Los otros elementos. Ay, Dios mío, que se me tiene la fuerza. Andrea. Digamos, Hola, hola. yo pegaba eso aquí. De siempre, Hola. ¿Qué hace la recomendación? Se salió. Se va a dormir.